Muy buenas tardes para todos, queridos hombres de negocios, queridos pastores, líderes, servidores y creyentes de las diferentes congregaciones que están participando junto con nosotros de este hermoso curso que nos tiene ocupados por estos días desde hace ya, esta es la clase número 15, así que ya hace casi 4 meses que estamos juntos con este módulo 1 de este curso bíblico, el reino de Dios. Estamos en el módulo 1, en la clase número 15. Agradecemos mucho al licenciado Mirgoni, a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, por haber patrocinado este módulo 1 del curso bíblico El Reino de Dios. Ya estamos en la clase anteúltima. La próxima semana ya tendremos la última clase y bueno, hemos disfrutado mucho del aprendizaje de las Sagradas Escrituras durante todo este tiempo. Ha sido muy grato y ha sido muy grato participar con ustedes y que realmente se hayan mostrado tan interesados, tantas personas se hayan inscrito en el curso y estén mandando semanalmente sus trabajos prácticos. Realmente les agradezco porque los trabajos prácticos son muy buenos, los comentarios son buenos, los detalles que visualizan y que reciben y que perciben y la revelación que van internalizando realmente es muy buena. Realmente es satisfactorio estar de este lado y estar brindándoles este conocimiento cuando las personas del otro lado lo receptan de esa manera, lo recepcionan de esa manera, lo incorporan de esa manera y lo entienden de la manera que ustedes lo están entendiendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este módulo 1 del curso bíblico El Reino de Dios. Acuérdense que siempre hemos tomado, es una costumbre de la Facultad Bíblica en cada materia tomar un texto lema y en este módulo 1 hemos tomado este que está en Hechos 17:11, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto es lo que estamos haciendo en esta materia, en este módulo 1. Ustedes están recibiendo la palabra con toda solicitud, pero no solamente se quedan allí, sino que escudriñan cada día las Escrituras para ver si las cosas que les estamos transmitiendo son o no son así. Y eso a mí me honra. De ninguna manera lo veo como algo negativo o algo que no hay que hacer. Sí que hay que hacerlo. Cuando reciban algo tan importante como es una enseñanza de la palabra de Dios, una enseñanza digamos que un profeta es un portavoz de Dios. Cuando alguien se asume, se atribuye esa facultad de ser un portavoz de Dios, de transmitir palabra de Dios, está tomando algo muy importante para transmitir, que es la palabra de Dios, y de la palabra de Dios depende nuestra vida acá, nuestra salud acá, nuestra felicidad acá, nuestra paz acá, pero también nuestra vida eterna. Así que yo los estimulo que, aunque les dé un poco de trabajo después tomarse el tiempo para escudriñar, siempre, cuando se trata de palabra de Dios, ustedes escudriñen las Escrituras. Les voy a poner otra vez el texto: escudriñen. Dice: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Siempre escudriñen las Escrituras para ver si las cosas que le dice un pastor, un predicador, un cura, un rabino, un maestro, como en este caso un profesor, escudriñen para ver si lo que le están diciendo es así, si es coincidente con la santa palabra de Dios, porque la única verdad que nosotros debemos admitir, la única verdad que debemos aceptar, es la revelada por el Espíritu Santo a los
más de 40 escritores durante más de 1500 años en que se tardó en escribir las Sagradas Escrituras, el texto de la Biblia, los 66 libros que nosotros disponemos el día de hoy. Así que siempre vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Nunca vamos a aceptar algo tan importante como la palabra de Dios de boca de un hombre sin verificar si es cierto o no es cierto. Siempre vamos a verificar si estas cosas, dicen ahí, ¿ven? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Siempre vamos a tomarnos el hábito de escudriñar las Sagradas Escrituras. La clase de hoy, vamos a la clase de hoy ya directamente. La clase de hoy es la verdadera fe bíblica en relación con permanecer firmes en la gracia. La verdadera fe bíblica en relación con permanecer firmes en la gracia. Yo les he complementado, siempre les doy más de lo que ustedes tienen en su material de estudio. Siempre les voy a dar más porque eso justifica que ustedes tengan un profesor y eso justifica de que se tomen esta hora y media para estar atentos a la enseñanza de un profesor. No para que lea lo que está escrito, sino para que realmente les transmita pedagógicamente la enseñanza bíblica. Y entonces yo hasta le he cambiado un poco el título del capítulo 15 que ustedes tienen en su material de estudio. Le he llamado la verdadera fe bíblica en relación con permanecer firmes en la gracia. Y después todavía me quedé cuando estaba preparando el PowerPoint, estaba preparando la clase, todavía me quedé, digo, me habré quedado corto con el título y le puse entre paréntesis emuná y gracia. Emuná y gracia. Así que si la quieren sintetizar a la clase de hoy, va a ser emuná y gracia. Y ustedes ya saben que emuná es verdadera fe bíblica. La fe que nosotros hablamos permanentemente, la fe en Dios, la fe en su providencia, en su obrar, la fe que nos salva, la fe en Jesucristo, la fe en Yahshua el Mesías, la fe en Jesucristo que nos salva, que nos da la salvación por la gracia de Dios, y depende de nuestra vida eterna de eso. Entonces debemos entender muy bien a qué se refiere la Escritura, las Sagradas Escrituras, cuando hablan de ese tipo de fe. La fe que mueve montañas, la fe que produce la salvación, la fe que nos da la vida eterna. Bíblicamente es la palabra en hebreo emuná, emuná, verdadera fe bíblica. No la creencia religiosa, sino la verdadera fe que surge de las Sagradas Escrituras con el significado profundo que eso implica. Por eso esta clase yo la quise sintetizar en dos palabras y es emuná y gracia. Emuná y gracia. Entonces vamos a hacer una primera parte de esta clase donde vamos a repasar prácticamente cosas que ya hemos aprendido a lo largo de todo este módulo 1, de las 14 lecciones que ya estudiamos de este módulo 1. Entonces, es tan importante el tema de la fe, el tema de la emuná, que vale la pena hacer un repaso, un redondeo al principio de esta clase, para después hablar un poquito de la gracia. De la gracia en otro curso que tenemos, que es el Diplomado en Teología Ministerial, en Diplomado en Teología y Práctica Ministerial, tenemos una materia completa sobre la gracia de Dios, una materia completa que nada más habla de la gracia de Dios. Acá vamos a hacer una breve referencia para que ustedes tengan algún elemento en cómo se relaciona la verdadera fe bíblica con la gracia de Dios. Entonces, en la primera parte, si hay conceptos que yo transmito, que ya hemos aprendido, que ya hemos estudiado, bueno, bienvenido sea, porque tomamos eso como repaso para después entrar en algunos conceptos de la gracia de Dios. Por eso le llamamos emuná y gracia, verdadera fe bíblica y gracia. Muy bien, hecha esta introducción, yo lo que he hecho también en esta clase en particular es muchas pantallas para que ustedes tengan escrito
tantas cosas que le he añadido a esta lección. Le he añadido muchísimas cosas y es importante que ustedes lo tengan escrito para que después, cuando esté esta clase ya grabada y subida on demand en la página de la Facultad Bíblica, ustedes puedan verla, detenerse, tomar nota, poder verla y tomar nota de todo lo necesario y verla todas las veces que ustedes necesitan verla para incorporar los conceptos. Por eso me he tomado el trabajo de armar bastantes páginas, bastantes pantallas, para que ustedes tengan los elementos para después estudiar profundamente esta clase. Así que comencemos con la primera pantalla, donde hablamos de el texto central, el texto base, el punto de partida de esta lección. Siempre acuérdense que nosotros tomamos desde las Sagradas Escrituras, sacamos la enseñanza y no al revés. No tomamos la enseñanza como algún concepto que querramos dar y después buscamos en la Biblia a ver cómo lo respaldamos. No es así el procedimiento. El procedimiento es partir de las Sagradas Escrituras y recibir la revelación del Espíritu Santo sobre el texto bíblico. Y entonces lo que estamos tomando como punto de partida bíblico es Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 29, desde el versículo 11 hasta el versículo 13, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es el punto de partida, y si ustedes miran, yo he subrayado 4 palabras, he subrayado el fin que esperáis. Lo tienen subrayado ahí en su pantalla. Yo lo estoy mirando en este momento, lo estoy leyendo de la pantalla casualmente. Y lo voy a volver a leer porque siempre el punto de partida, que es la palabra de Dios, tiene que quedar impreso, grabado, para después construir, hacer un método pedagógico constructivista, o sea, construir el aprendizaje a partir de este texto base. Por eso vamos a leer otra vez Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh Dios. ¿Qué pensamientos tiene Él? ¿Qué pensamientos tiene Dios acerca de nosotros? Dice pensamientos de paz y no de mal. Si es no de mal, ¿qué es? Son pensamientos de bien, pensamientos de paz y pensamientos de bien, para daros el fin que esperáis. Punto. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un texto muy, muy interesante porque habla de la emuná. Te dice, ¿pero dónde dice emuná? Dice emuná. ¿Dónde? Para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que espera tu emuná, tu fe? ¿Cuál es el fin que espera? ¿Cuál es el fin que espera? Porque Dios dice, yo tengo pensamientos de paz, tengo pensamientos de bien, pero el que me está poniendo el límite sos vos. Yo tengo pensamientos de paz, dice Dios, para vos. Tengo pensamientos de bien, para vos. Pero vos me estás poniendo un límite, o no. O sí o no. Si me estás poniendo un límite, ahí tenemos un lugar donde esos pensamientos de paz y de bien chocan. Si corres ese límite, esos pensamientos de paz y de bien se materializan en tu vida. ¿Cuál es el límite? Tu emuná, el fin que esperáis.
La emuná es lo que le pone el límite o lo que le descorre la limitación. La emuná. ¿Cuál es el fin que tu emuná espera? ¿Qué esperas? Es la emuná. ¿Ven que habla de emuná? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, en esta lectura central, ustedes vieron que yo había subrayado algo, ¿no? He resaltado y he subrayado allí la frase que dice, el fin que esperáis. Entonces, ahora corresponde que comiences a elaborar una respuesta en relación a esto que subrayé. ¿Cuál es el fin que vos esperás? ¿Cuál es el fin que yo espero de parte de Dios? Estamos hablando de Dios. ¿Cuál es el fin que esperamos de parte de Dios? Y es interesante mirar, y yo lo he mirado desde que era chico, el mundo religioso. Y he notado que en el mundo religioso se le otorga un poder especial y sobrenatural, algo que yo le he llamado fe mística. Se le otorga un poder especial y sobrenatural a lo que se llama la fe mística. ¿Qué es la fe mística? La creencia religiosa. La creencia religiosa. Entendiendo esto como la convicción acerca de un milagro, eso es la fe mística, la creencia religiosa, creer que un milagro va a ocurrir o que va a suceder algo sobrenatural. Se ha usado y se ha manoseado mucho la palabra sobrenatural. Hubo un momento en las iglesias que todos esperaban algo sobrenatural, no sé para qué algo sobrenatural, porque Dios nos ha hecho y ha hecho la naturaleza, o sea que lo que Dios puede hacer en nuestra vida está dentro de lo natural. La relación con Dios yo lo veo como algo natural, no lo veo como sobrenatural, pero esa fe que nos han enseñado, nos han predicado, esa fe mística, siempre está a la expectativa de un milagro o a la expectativa de algo sobrenatural. Este tipo de creencia mística se basa principalmente en una incompleta interpretación de algunos textos bíblicos. Y le digo incompleta porque está parcializada la interpretación, es incompleta. No llega a interpretarlo como una emuná o una fe bíblica, sino que se queda en el límite de la creencia mística, de la creencia religiosa. Y ustedes se van a dar cuenta enseguida. Si usted abre el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, usted va a ver en el versículo 1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es creencia, es una creencia mística, una creencia religiosa. ¿Es correcto o no es correcto? Si está en la palabra de Dios, es correcto. Pero si me quedé nada más en el versículo 1, es incompleto. Por eso le decía que la fe mística parte de una hermenéutica, de una exégesis incompleta de las Escrituras. Se quedó en el versículo 1, porque si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo 11 de Hebreos, van a ver que todos los héroes de la fe hicieron cosas prácticas, hicieron cosas alineadas con esa fe. Tuvieron actitudes, acciones, aún arriesgaron su vida y aún sacrificaron su vida, alineando su conducta a esa fe. Cuando alineamos nuestra conducta con esa fe, ahí estamos en emuná, alineando la conducta con la fe. Entonces, por eso le digo que quedarnos al nivel de la creencia, de la fe mística, de creer en lo sobrenatural y visualizar, hacer control mental y todas esas cosas, es haber parcializado la interpretación. Es una incompleta interpretación
del capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo, que dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo cual es correcto, pero hay que seguir leyendo para entender lo que es la emuná. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, andamos, hay una acción, no por vista, sino por fe. Pero si es nada más una creencia de que estamos caminando, andando, esperando siempre que cosas sobrenaturales, milagrosas ocurran, estamos parcializando la interpretación. Espero que me hayan entendido en esta breve introducción, en esta breve explicación introductoria. Sin embargo, este tipo de fe mística, aunque se centra solamente en esto que yo les estoy diciendo, que es una creencia religiosa, también es fe. Es fe. Es una fe parcial, por eso no llega a ser emuná, no llega a ser emuná, no llega a ser fe bíblica, porque es parcial, está en un nivel muy de superficialidad, pero sí, pero es fe. No ha completado el proceso, no ha completado el significado, pero es fe, un grado de fe. Ahora, por ser un grado de fe, la fe siempre, la fe es algo poderoso. La fe siempre produce un resultado. Siempre produce un resultado. Siempre produce un efecto. Aunque sea una creencia, una convicción que no llegue a la profundidad del significado de emuná, de verdadera fe bíblica, esa fe, aunque sea esa creencia, esa convicción, aún superficial, tiene poder porque es fe. Y la fe, según las Sagradas Escrituras, tiene poder. Tiene poder. Puedes desarraigar un monte, echarlo al mar, solamente con fe. Entonces la fe, como quiera que sea, aunque no se entienda profundamente, aunque sea solamente una convicción religiosa, tiene poder. Entonces, vamos a analizar en qué direcciones puede orientarse esa fe, aunque sea la superficial o aunque sea la profunda. Vamos a ver la fe. La creencia religiosa occidental se puede orientar, dijimos, en alguno de los niveles básicos siguientes. A ver, y les voy a dar 3 niveles básicos. 1, 2, 3. Tome nota. Tome nota. 3 niveles básicos o 3 orientaciones que puede adquirir este tipo de fe religiosa. De fe religiosa, de fe mística. La primera se llama fe negativa. Fe negativa. ¿Qué es la fe negativa? Obviamente, si es fe, es creer, ¿sí? Es creer. Ahora, si es negativa, ¿qué es lo que estamos creyendo? Estamos creyendo cosas negativas. Es creer cosas negativas. Eso es fe negativa. Creer, por ejemplo, que algo malo sucederá. Es fe negativa. ¿Es fe? Sí es fe. ¿Produce efecto? Sí produce efecto. ¿Tiene poder esa fe? Según la Sagrada Escritura, sí tiene poder esa fe. Solamente que es una fe negativa. Cree que algo malo sucederá. O que sucederán cosas malas. Entonces, ¿lo vemos a este tipo de fe en la Sagrada Escritura? Sí, lo vemos a Job. Si vamos al libro de Job, capítulo 3, versículo 25, vamos a escucharlo a Job diciendo estas palabras. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué es lo que le aconteció? Me ha acontecido lo que yo temía. ¿Ven cómo operó la fe negativa de Job? Me ha acontecido, el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Una fe negativa que se materializa. ¿Por qué se puede materializar una fe negativa? Por la sencilla razón de que es fe. Si crees algo negativo, estás materializando lo negativo que estás creyendo. Y eso le pasó simplemente a Job.
La segunda orientación de nuestra fe puede ser lo que se llama duda. Primero dijimos fe negativa, obviamente vamos ahora a establecer un punto intermedio que es duda, y el tercero es fe positiva. Fe negativa, duda o fe positiva. Vamos a analizar esta segunda orientación, duda. ¿Qué es duda? Es dudar del cumplimiento efectivo de las promesas de Dios que emergen de su santa palabra. Miren, en las Sagradas Escrituras hay más de 8.000 promesas de Dios escritas, más de 8.000. Entonces, dudar del cumplimiento de lo que Dios promete en su palabra, bueno, ese es el segundo nivel de la fe, que es duda. Este tipo de creencia inconsistente es lo que habitualmente se conoce como falta de fe. En las iglesias dice, esto es falta de fe, falta de fe, falta de fe. No, no es falta de fe, es una fe que duda, una fe que duda, una fe que está, no está en un momento, no está en otro momento. Es una fe que depende de los estados de ánimo probablemente. Hebreos 11:6, miren, estoy siguiendo el capítulo 11 de Hebreos, un poquito más abajo, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al respecto, entonces, la Biblia enseña que nuestras oraciones deben ser hechas sin ningún tipo de dudas. Nuestras oraciones deben ser hechas sin ningún tipo de dudas. Santiago 1:6, Nuevo Testamento, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este entonces es el segundo nivel de la creencia. El tercer nivel de la creencia, les dije recién, es la fe positiva. La fe positiva. Se refiere la fe positiva a creer que cosas buenas sucederán. Simple, ¿ven? Fe positiva. Creer que cosas buenas han de suceder. Y la fe positiva, presten atención a esto, es fe positiva, aunque esa creencia no tenga ningún fundamento válido. Entonces ustedes dicen, pero eso se apartó de la Biblia. Claro que se apartó de la Biblia, no obstante sigue siendo fe, porque sigue siendo creencia, ¿ven? Entonces la fe positiva es creer que cosas buenas sucederán, aunque esa creencia, esa convicción no tenga ningún tipo de fundamento, sigue siendo fe positiva. Entonces, vamos a ver entonces que la fe positiva puede subdividirse de la siguiente manera. Vamos a hacer una subdivisión de la fe positiva. Primero, fe fantasiosa. ¿Es positiva? Sí, es positiva, pero es fantasiosa. Fe fantasiosa, que significa creer en ocurrencias y engaños de las religiones, por ejemplo. Por ejemplo, algunas religiones te dicen visualizar, concentrate y visualizar. Pensate en un lugar de descanso, entonces con las palmeras y el océano azul y la arena blanca, y ahí visualizar lo que querés conseguir. Entonces las personas se concentran y empiezan a ejercer fe sobre lo que quieren conseguir. ¿Con Dios? No, carecen de Dios. Es solamente una visualización de lo que quieren conseguir. ¿Sigue siendo fe positiva? Por supuesto. Es una fe fantasiosa, positiva. Entonces, son engaños, le llamo yo, de las religiones. Otras personas, yo he escuchado, lo he visto inclusive por televisión, se levantan a la mañana y se miran al espejo y están media hora, la primera media hora de la mañana ejerciendo fe positiva, mirándose al espejo y diciéndose cosas positivas, inclusive en relación con su salud, inclusive en relación con su envejecimiento, con su belleza física, entonces diciendo cosas positivas. Bueno, a eso es a lo que nos estamos refiriendo en este primer análisis de la fe positiva. Fe positiva fantasiosa, que significa creer
en ocurrencias y engaños de las religiones. Siempre se debe tener en cuenta que las fábulas religiosas tienen su objetivo en el ego de las personas, mientras que las Sagradas Escrituras siempre se centran en Dios. Entonces, para diferenciar esa fe positiva, si es fe fantasiosa o fe que tiene fundamento, bueno, vamos a ver dónde se centra esa fe. Si la fe se centra en el ego de la persona, como le vengo diciendo hasta ahora, visualizo una casa, visualizo un auto nuevo, visualizo un viaje, visualizo belleza, visualizo dinero, visualizo qué sé yo qué cosa. ¿Dónde está centrada esa fe? En el ego de la persona. Y la fe que surge de la Sagrada Escritura, de la Biblia, siempre se centra en Dios. Entonces ahí tenemos ese primer análisis de este nivel de fe. Entonces, emuná no significa simplemente creencia positiva, porque entenderlo de esta manera sería incompleto, como yo les dije recién. Una interpretación incompleta que podría conducirnos por caminos muy peligrosos. Yo veo muchos creyentes que están en este nivel de fe positiva fantasiosa, centrada en el ego, en uno mismo, y no centrado en la palabra de Dios. Y esto es peligroso porque es incompleto. Podríamos llegar a validar de esta manera, podríamos llegar a validar cualquier tipo de fábula, podríamos validar cualquier tipo de invento mentiroso que nos transmitan, y aún algunos inventos que se nos ocurran a nosotros mismos. Entonces debemos entender que la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento son tres elementos bíblicos. La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento pueden mejorar la genuina emuná o fe bíblica. Muchas veces se cometen errores por desconocimiento. Entonces, si bien la emuná no está basada en el razonamiento humano, no significa que con la emuná se deje la racionalidad y se comience a aceptar lo absurdo. La emuná no implica eso. Dice, bueno, pero la emuná es fe. No está basada muchas veces en el conocimiento, en el razonamiento humano. Sí, está bien. Aunque no esté basada en el razonamiento humano, algunas veces, nunca, jamás, significa a empezar a aceptar cosas absurdas, fábulas, mentiras, fantasías. En un sentido profundo, la emuná supera el razonamiento cuando creemos en lo que Dios revela en su palabra. Sí, es cierto que no se limita al razonamiento humano, si no, no sería fe. Va más allá del razonamiento humano. Pero excedemos el razonamiento humano cuando creemos en las promesas de Dios que están escritas en su palabra y no en ocurrencias humanas. Entonces, tenemos el otro nivel de fe positiva que le vamos a llamar fe objetiva. Fe objetiva. Acá quiero que le preste atención a esto porque este es nuestro punto. Significa creer en hechos concretos, ya sea históricos o bíblicos. Entonces, un segundo nivel. Ahora, ¿esta fe objetiva sirve para ser salvos? No necesariamente. Porque nadie es salvo por creer en hechos históricos, hechos concretos, hechos históricos que leemos en los libros de historia o hechos históricos aún que leemos en la Biblia. Nadie es salvo por creer en hechos históricos que están documentados. Como por ejemplo, yo creo que Jesucristo nació en Belén, de la tierra de Judea, más o menos en el año 4 o 5 antes de la era común, en un censo donde tuvieron que ir sus padres a Belén a empadronarse, y después a los 30 años empezó su ministerio, y más o menos los 34 años aproximadamente fue crucificado. ¿Alguno es salvo por creer eso? Que está escrito, lo leo, lo creo, y ya estoy salvo, me voy al cielo porque creo en eso. Eso es fe positiva, claro, es fe positiva o creo positivamente. Pero ojo, porque se ha aceptado de una manera muy superficial que la fe es simplemente creer cosas que no se ven, que no se ven.
Entonces las personas creen que Dios existe. No lo veo, pero lo creo. Es fe positiva, sí. Y también creen que Jesucristo nació en Belén, como les decía recién, fue circuncidado al 8º día, a los 12 años de edad celebró su Bar Mitzvah en el templo de Jerusalén, a los 30 años de edad comenzó a ejercer como rabino, que es la edad donde se empieza a ejercer como rabino. Luego de algunos años de enseñar la Torá, fue crucificado, y hasta podemos ser muy específicos, fue crucificado a las 9 de la mañana de un día de Pascuas, de Pesaj. Resucitó después de 3 días y 3 noches, en el comienzo del día de primicias del año 30 de la era común, y ascendió a los cielos después de 40 días, 10 días antes de la fiesta de Pentecostés o Shavuot, prometiendo que retornaría en un día de trompetas. Todo eso está en Levítico capítulo 23. Puedo creer todo eso, pero la verdad es que creer en estas informaciones históricas, algunos dicen, por creo esto ya tengo fe bíblica. No, no es así, no es así. Por creer en estas informaciones históricas no se tiene emuná. Emuná es otra cosa. En realidad es otra cosa, la emuná es otra cosa totalmente diferente, y es lo que estamos tratando de redondear en este repaso. El tercer nivel de fe positiva, estamos en el nivel de fe positiva, es fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra escrita de Dios. En nuestro caso se trata de creer, sí, de creer, pero creer conforme a la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven este nivel de fe? ¿Qué diferente que es? Es una fe que está fundada en la Torá, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la santa palabra de Dios. Miren, lo leo otra vez. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí, dice Yahshua, que soy la Torá, la palabra de Dios hecha carne, y mis palabras, que es la Torá de mi Padre, permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí estamos entrando en una profundidad diferente. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, pero creer conforme a la escritura anterior. Podemos afirmar entonces, sin temor a equivocarnos, que la fe bíblica, o sea, la emuná, no existe si no está fundada en la palabra de Dios. La emuná no existe, nadie puede atribuirse verdadera fe bíblica, verdadera emuná, si no está fundada en la palabra de Dios. Debe estar fundada en la palabra de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es muy importante esta introducción que he hecho, que me ha llevado 38 minutos, para que usted entienda la sutileza del engaño, la sutileza que puede desviar la verdadera fe bíblica. La puede desviar hacia cualquiera de estos lugares que nosotros hemos analizado. Y son cosas que debemos saber para saber de qué nos tenemos que cuidar y poder diagnosticar cuando nos esté empezando a suceder para corregirnos. Y este texto que les voy a dar ahora es un texto que a ustedes los va a salvar de muchos errores. Los va a salvar de muchos errores. Es 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero los voy a leer desde el 6. Pero usted acuérdese, el secreto está en el versículo 9. Vamos a leer desde el 6. En lo cual vosotros os alegráis en la salvación, en la salvación. Vosotros os alegráis en la salvación.
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, vuestra emuná, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra emuná, que es la salvación de vuestras almas. Ese texto tira por tierra, desbarata, destruye, desarticula cualquier argumentación humana hacia una fe fantasiosa, hacia una creencia mística sin fundamento bíblico. Entonces, mírenlo un rato. Cuando vuelva el video para atrás, quédese un rato meditando sobre este texto. Vamos a considerar un poquito la fe de Yeshua, la fe de Yeshua de Nazaret. ¿Cómo era la fe de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo era la fe de Jesús de Nazaret, de Yeshua? ¿Cómo era su fe? Miren, un día se enfermó un amigo de Yeshua, el amigo íntimo, el amigo amado de Yeshua. Tenía 3 amigos en una casa ahí en Betania. Betania estaba como a 10 cuadras más o menos de Jerusalén. Camino a Jerusalén a 10 cuadras. Y ahí tenía 3 amigos muy amados para él. Uno se llamaba Lázaro y 2 hermanas que eran Marta y María. ¿Quién sabe por dónde andaba Jesús? No lo vamos a analizar ahora, si lo podemos saber, pero andaba por ahí predicando, enseñando la Torá de su padre y predicando el reino de los cielos, y las hermanas, Marta y María, le mandaron avisar que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, se estaba muriendo, estaba agonizando. Y Yeshua todavía se quedó un par de días más donde estaba. Y en un par de días más le mandaron avisar que ya se había muerto. Y él declaró una palabra de emuná, una palabra de fe bíblica, y dijo, esta enfermedad no es para muerte, Lázaro duerme, ahora sí vamos a despertarlo. Vamos a despertarlo. Y vino Yeshua. Y era un llanto lo que encontró, obviamente, y ya estaba enterrado. Estaba en el sepulcro Lázaro, ya su cuerpo se había empezado a descomponer por los días que estaban después de su muerte, y llegó Yeshua ahí, llegó Jesucristo ahí, y dijo, bueno, llévenme a donde está el sepulcro, y llevaron, quiten la piedra. No quiten la piedra, porque va a salir olor a podrido. Y dijo, quiten la piedra. Y oró al Padre, presten atención, oró al Padre y le dio gracias por haberlo oído una vez más. Le dio gracias por haberlo oído, ya, pasado, por haberlo oído una vez más. Y le dijo al Padre que él sabía que el Padre siempre lo oye. Y siempre, ¿qué significa siempre? Que siempre lo oye. Siempre significa todas las veces sin excepción. Leemos en Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí tienen la emuná de Yeshua. Ahí tienen la emuná, ahí tienen la creencia, el nivel de creencia fundado en la palabra de Dios. A ver, ¿por qué? Porque la fe de Yeshua era mucho más que simple creencia positiva. No era solamente creencia positiva. Era mucho más que simple creencia positiva por todas sus características que la convertían en emuná. Porque creencia nomás es un cachito de la emuná. Pero la relación de Yeshua con el Padre no era solamente creencia. La relación de Yeshua con el Padre incluía lealtad, fidelidad y confianza al Padre. Lealtad, fidelidad
y confianza al Padre, la relación de Yeshua con el Padre era una verdadera emuná o fe bíblica. Entonces, en relación con la oración de Jesús, es interesante que nos preguntemos y podamos responder, ¿cuándo fue que el Padre había oído a Jesús, por lo cual Él dio gracias? Porque Él dijo, te doy gracias por haberme oído, pasado. ¿Cuándo fue que el Padre lo había oído? Y que lo único que hizo frente a la tumba de Lázaro fuera dar gracias porque ya lo había oído. Y la respuesta es muy asombrosa. Mírenlo en su Biblia, mírenlo, lea toda la historia. La respuesta es muy asombrosa. Fue cuando Jesús hizo la siguiente declaración de fe positiva en Juan 11:4. Cuando Él hizo esa declaración de fe en el Padre lo oyó. Cuando llegó a la tumba, ella sabía que lo había oído, era nada más decir, Lázaro, ven fuera, y salió Lázaro. Entonces, miren Juan 11:4, ¿cuándo lo había oído? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa emuná, esa fe positiva en el Padre, debido a su confianza en el Padre, a su lealtad hacia el Padre, a su fidelidad con el Padre. Eso es lo que hizo que él estaba seguro, a partir de su emuná, de que el Padre ya lo había oído. Entonces vamos a ver un poquito la fe en relación con las obras. No olvidemos nunca que el concepto bíblico, que habitualmente es traducido al castellano como fe, el concepto bíblico es emuná. El concepto bíblico es emuná. Y es mucho más profundo que creer nada más en algo. Ya hemos dicho que en el mundo cristiano se le otorga un gran poder, un poder especial y sobrenatural a la fe religiosa, aceptada como creencia mística, entendiendo esto como tener la convicción acerca de un milagro o que va a suceder algo sobrenatural, lo dijimos en la introducción. No obstante, no solamente los cristianos tienen el concepto de que la fe es simplemente creer en alguien o en algo. Las personas en general piensan que simplemente hay que tener fe sin identificar qué clase de fe, sin identificar en quién se tiene esa fe y sin identificar para qué. Entonces, ¿qué clase, en quién y para qué se tiene esa fe? Y eso está generalizado en el mundo. Aunque no lo quieran reconocer, los cristianos saben que si el creyente no hace obras alineadas con la fe que profesa, esa fe que dice profesar o que profesa es vana, si no tiene obras alineadas con esa fe que dice profesar. Inclusive, mirando a Abraham, vamos a notar que él no solamente creyó, en hebreo la palabra creer es amán en hebreo, no solamente Abraham creyó a Dios, amán, de donde viene la palabra amén, para que usted lo tenga, sino que también tuvo un compromiso. No solamente creyó, no solamente tuvo la convicción, sino que tuvo un compromiso con esa fe mediante la obediencia. Hebreos 11:8 le va a decir, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La palabra emuná viene de la raíz en hebreo. Emuná en hebreo viene de la raíz em. ¿Saben lo que significa em? Madre, denotando la relación que se establece entre un hijo y la madre. ¿Cuál es esa relación entre un hijo y la madre? Confianza plena, obediencia y fidelidad. Eso es emuná. Emuná hacia Dios. Confianza plena, obediencia y fidelidad.
¿Cómo se puede obedecer a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, la verdadera fe bíblica es necesaria para vivir dentro del reino de Dios. Este curso que estamos teniendo, queridos hombres de negocio, es el curso bíblico, el reino de Dios. Entonces debemos entender que la verdadera fe bíblica es necesaria para vivir dentro del reino de Dios. Romanos 1:17 en relación con Habacuc 2:4. Puede buscarlo en Habacuc 2:4, pero está referenciado en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y eso es lo que dice Habacuc 2:4. Lo voy a decir cambiando la palabra por el hebreo, para que tenga el significado profundo que tiene que tener la verdadera fe bíblica. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por emuná y para emuná. Como está escrito, mas el justo por la emuná vivirá. Espero que les esté quedando claro esto como resumen de todo lo que hemos aprendido en este curso, para que ya la próxima clase dé una clase poderosísima y fuerte que nos va a llamar a una reflexión profunda. ¿Qué tiene que ver la fe entonces con la palabra de Dios? Usted ya lo está entendiendo. No debemos olvidar que las Escrituras nos enseñan en Proverbios 14:15 que el simple todo lo cree. Es lo que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. De aquí se puede decir que la verdadera fe bíblica comienza en el intelecto. Vamos bien esto, yo quiero que lo entiendan esto. La verdadera emuná, la verdadera fe bíblica empieza en el intelecto, luego penetra lentamente en el corazón y después se transmite en estilo de vida. Emuná tiene que ver con creencia y práctica. Primero debemos escuchar la voz de la palabra de Dios, debemos escuchar la verdad de la palabra de Dios y luego llevar ese conocimiento que viene a nuestra mente y entra por nuestra mente, internalizar al corazón ese conocimiento, convertir ese conocimiento en parte nuestra, en parte de nuestra esencia, en parte de nuestros pensamientos y sentimientos, en parte de nuestra propia personalidad. La palabra de Dios, el pensamiento de Dios se convierte en parte de tu personalidad. La verdadera fe bíblica entonces comienza en la mente. Por esta razón es tan importante tener la disciplina de estudiar sistemáticamente las Sagradas Escrituras y de reflexionar en sus enseñanzas con la guía del Espíritu Santo. Porque la verdadera emuná arranca por la mente. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice? Así que la fe o la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Arranca en la mente. Entonces comienza en nuestro ser interior, cuando estudiamos sistemáticamente la Biblia, metemos la palabra de Dios en nuestra mente, comienza en nuestro ser interior la manifestación de una plena, de una permanente presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Muchos piensan que esto es una cosa, usa ahí la palabra sobrenatural, que el Espíritu Santo, y empiezan con un nivel de fantasías. No, miren, esto es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando vamos incorporando la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces se manifiesta una permanente y plena presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Después de que reconocemos sin problemas que Dios es parte de nuestras vidas y que nunca nos deja, podemos trabajar en desarrollar nuestra lealtad a Dios, que es parte de la emuná. En vez de ser meramente una creencia intelectual, la verdadera fe bíblica debería ser definida como el acto de ser fiel o leal a Dios. Es el requisito básico de cualquier relación sana. No puede haber una relación sana en un matrimonio, en una amistad, en una relación familiar,
No puede haber una relación sana sin este concepto. ¿Mm? ¿Qué concepto requiere? El acto de ser fiel y leal a la otra persona. El acto de ser, miren la relación sana, por ejemplo, de un matrimonio, una pareja. El acto de ser fiel y leal a la otra persona. Es parte de la relación sana. Y nosotros nos cuesta tanto entenderlo de la Biblia en nuestra relación con Dios. Este es el requisito básico de cualquier relación sana. Y requiere de un constante refuerzo. Permanentemente tenemos que estar trabajando en esa fidelidad, en esa lealtad, en ese compromiso mutuo. Permanentemente. Entonces, eso es lo que significa emuná. Con tiempo y dedicación podemos encaminarnos rumbo a una vida impregnada totalmente de emuná, entendiendo que la verdadera fe bíblica se desarrolla a lo largo de toda la vida. No es un instante, como creen algunos. Creí y fue salvo. No es un instante. La verdadera emuná se desarrolla a lo largo de toda la vida. La lealtad hacia Dios se vuelve esencial cuando la vida nos lanza, por ejemplo, una dificultad, un problema, algo que no podemos entender, una enfermedad, una muerte de alguien, lo que ustedes quieran, algo adverso, no lo podemos entender. Y muchas veces puede desestabilizarnos esa situación y hacernos dudar de las cosas que Dios permite que son realmente para bien, como dice su palabra. Entonces, en esos momentos difíciles, si ya está desarrollada una verdadera emuná, si ya está desarrollada una verdadera lealtad hacia Dios, una verdadera conciencia de que Dios está en nuestras vidas, vamos a poder afrontar una situación difícil sin caer de la emuná, sin caer de la fe. Espero que me estén entendiendo, queridos pastores, líderes, servidores, hombres de negocios queridos. Espero que me estén entendiendo. Pero acuérdense que en ningún momento perdemos nuestro libre albedrío, en ningún momento. Entonces, escogemos si mantenernos leales a la palabra de Dios a pesar del dolor, o si rehuimos la palabra de Dios debido a su aparente falta de ajuste a la realidad. Aquí aparece la emuná, que consiste en entender que no podemos comprender la totalidad del conocimiento de Dios. No todo tiene que pasar por nuestra mente y porque nosotros lo aceptemos como razonable o porque nosotros lo entendamos. Muchas veces no entendemos muchísimas cosas, pero sí podemos entender y podemos aceptar que a pesar de las cosas difíciles, todo en Dios tiene un propósito para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta cómo se desarrolla la emuná y cómo se construye y cómo se fortalece y cómo se arma una vida en emuná? Por eso la Escritura dice, más el justo por la emuná vivirá. Y obteniendo el fin de vuestra emuná, que es la salvación de vuestras almas. Todo se trata de un proceso, todo se trata de un camino a transitar. Una vez que sabemos y tenemos la certeza de que Dios está siempre con nosotros, y una vez que hemos comenzado a poner en práctica con regularidad esta lealtad hacia Dios y su palabra, podemos dedicarnos a la vida diaria con confianza en Él. Ya no hay un conflicto cada vez que pasa algo. Dios siempre está con nosotros. Nuestra emuná siempre está fundada en Él. Este sentimiento de confianza nos otorga un regalo de seguridad, te da seguridad. Puedes vivir estable, de seguridad, de estabilidad. Saber que estamos en manos perfectas, ya que estamos siendo individualmente dirigidos y tratados por Dios mismo.
Por lo tanto, podemos disfrutar del sentimiento de que estamos siendo guiados a través de toda nuestra vida por Dios, que se ocupa en cada uno de nosotros en forma personal, y de que hay un significado y propósito para cada evento que nos ocurre. La emuná no solamente se basa en el conocimiento y la meditación, sino también en la acción. A través de cada dificultad que pasamos en nuestra vida, podemos aumentar, desarrollar y aumentar y solidificar nuestra verdadera fe en Dios. Podemos estar cada vez más conscientes de su constante presencia en nosotros y con nosotros. Podemos darle significado constructivo a nuestras experiencias aún malas, según nuestro criterio, a lo que llamamos pruebas, darle un significado positivo aún a las pruebas. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra emuná produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. En el texto anterior vemos claramente la relación entre la verdadera fe bíblica y la sabiduría. Y si alguno tiene falta de emuná, pida sabiduría. ¿De dónde viene la emuná? Viene por el oír de la palabra de Dios. Viene de incorporar la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, la manera de pensar, la manera de razonar, la manera de decidir de Dios, la manera de sentir de Dios. En definitiva, entonces, es importante saber que hay un propósito detrás de cada cosa que nos sucede y que ese hecho es para nuestro bien, aunque momentáneamente no lo podamos ver con facilidad. La verdadera fe bíblica te saca, indefectiblemente te saca del ya y ahora que te enseña la religión, el ya y ahora. La verdadera emuná, la verdadera fe bíblica te saca del ya y ahora y nos lleva a reconocer que nosotros mismos no sabemos lo que en realidad necesitamos, no sabemos lo que en realidad nos conviene, pero Dios sí lo sabe, porque tiene toda nuestra historia, desde el principio hasta el final, delante de sus ojos. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, habiendo hecho este resumen, que espero que les haya resultado de utilidad para afianzar la fe bíblica en cada uno de ustedes, para afianzar la fe bíblica, para solidificar, para fortalecer, para poner este cimiento sólido que es la emuná en el corazón de cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver qué relación tiene la emuná, la fe bíblica, con la gracia. Porque hay un gran secreto en la nueva vida en Cristo que debemos aprender. Hay un gran secreto. Hay un gran secreto en la nueva vida en Cristo que debemos aprender. Y esto es este secreto. Escuchen el secreto. Vamos a hacer un paréntesis. Otro paréntesis. A ver. Pastores. Qué lindo que haya tantos pastores escuchando esta enseñanza. Qué bueno que es que haya tantos pastores escuchando esta enseñanza. Tantos líderes de las iglesias, servidores, creyentes en general, que han recibido a Cristo en su corazón, hombres de negocio, que son los principales destinatarios de estas enseñanzas. Qué bueno. Pero escuchen este secreto. Hay un gran secreto de la nueva vida en Cristo que debemos aprender. Y este gran secreto es permanecer firmes en la gracia.
a la que tenemos entrada por la fe, que nos ha dado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado esperanza. Lo voy a decir de vuelta, por supuesto. ¿Cuál es el secreto? Tenemos que aprender a permanecer firmes en la gracia. Miren lo que le estoy diciendo. ¿Cómo? La gracia no es un favor no merecido. Pero la Biblia te dice que tenés que aprender esto. Aprender a permanecer firmes en la gracia a la que tenemos entrada por la emuná. Y que esa gracia nos ha dado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado esperanza. Y nos ha dado esperanza. Y yo quiero que lo lean en la Biblia 2 o 3 veces. En Romanos 5, versículos 1 y 2. Dice, justificados pues por la emuná. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la emuná. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la emuná a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estar firmes en la gracia de Dios. Estar firmes en la gracia de Dios. Estar firmes en el favor de Dios que hemos recibido sin merecerlo. Sin haber hecho mérito alguno para merecerlo. Estar firmes en la gracia de Dios es un secreto importante que debemos descubrir y vivir, pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Y yo les voy a dar esta enseñanza, esta última parte de la enseñanza, y les pido un esfuerzo, un último esfuerzo. Hace 1 hora y 5 minutos que estamos escudriñando las Escrituras. Les pido el último esfuerzo, porque esto es fundamental. Debemos descubrir este secreto y vivirlo. Porque si no, la religión se te convierte en una tensión. Y aprender este secreto de estar firmes en la gracia de Dios es la única manera de tener paz en lugar de tensión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estar sometidos al cumplimiento de obligaciones, estar sometido al cumplimiento de deberes, de obligaciones que deben ser cumplidas por medio de nuestro esfuerzo personal, es como mínimo estresante. Y usted dice, ¿de qué está hablando? ¿Estaba hablando de la ley civil de nuestro país? No, estoy hablando de la Torá. Estoy hablando de la ley de Dios. Entiéndalo. Estar sometidos al cumplimiento de obligaciones que deben ser cumplidas mediante un esfuerzo, una concentración, un no descuidarnos, cumplidas por medio de nuestro esfuerzo personal, como mínimo es estresante, como mínimo. Entonces, cuando la religión se transforma en una serie de normas a cumplir para estar a cuenta con Dios, lo único que hacen esas normas es dejar en evidencia la imposibilidad del ser humano para cumplirla. Y si el ser humano, para acercarse a Dios, continúa insistiendo en un esfuerzo sobrehumano por cumplir su ley, terminará frustrándose y dándose por vencido. Síganme con el razonamiento, por favor. Porque la Escritura enseña que la ley de Dios, la Torá de Dios, no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende esto? La Escritura enseña que la ley no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que deja en evidencia, pone en evidencia, lo hemos estudiado esto, recuérdenlo, pone en evidencia nuestra naturaleza pecaminosa.
Por eso la Escritura nos dice que la ley pone de manifiesto el pecado, como ya hemos estudiado. Romanos 3, 19 y 20 dice, ahora bien, sabemos que cuánto dice la ley, o sea, todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si no saben interpretar bien esto, vayan a la clase pasada, la número 14, ahí les he explicado esto. Y sigue diciendo Romanos en 5, 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces lo hemos explicado en la clase pasada, ahora ya hemos entendido que pecado es la imposibilidad de cumplir la ley, como dice 1 Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá, pecado es la infracción de la ley. Eso lo hemos entendido en la clase pasada. Entonces nos topamos de frente, nos chocamos de frente con una realidad innegable, y esta es que la ley, sin el Espíritu de Dios, produce tensión y estrés. Se lo voy a repetir para que tomen nota. ¿Con qué nos chocamos? Hablando de Muná, hablando de gracia, hablando de Torah. ¿Vieron cómo estamos redondeando los conceptos? En la anteúltima clase, imagínense lo que va a ser el módulo 2. Porque nos estamos topando de frente con una realidad innegable. ¿Cuál es esta realidad con la que nos estamos chocando en este momento? Que la ley, la Torah, sin el Espíritu de Dios, produce tensión y estrés. Segunda Corintios 3, del 4 al 6. Escuche. O lea ahí en su pantalla. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene, nuestra capacidad, nuestra aptitud proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Entienden entonces por qué les dije recién que nos estamos topando con esta realidad innegable? Y es que la ley sin el Espíritu de Dios produce tensión, estrés y frustración. Entonces llegamos al punto principal de esta clase. Llegamos al punto principal de esta clase, que es la Torá sin el Espíritu de Dios esclaviza al ser humano. Vamos otra vez para que no se sorprenda. Escuche. El punto principal de esta clase es la Torá sin el Espíritu de Dios esclaviza al ser humano. Pero el Espíritu de Dios hace que la Torá nos traiga verdadera libertad. Vamos otra vez. La Torá sin el Espíritu de Dios esclaviza al ser humano. Pero el Espíritu de Dios en nosotros hace que la Torá nos traiga la verdadera libertad. Nadie puede ser feliz sometido al yugo de la esclavitud. Cualquiera sea ese yugo de la esclavitud, no hay un esclavo que pueda ser feliz sometido al yugo de la esclavitud. Si nos sometemos al yugo de una ley, mira lo que les voy a decir, escuche, si nos sometemos al yugo de una ley que ningún ser humano pudo cumplir jamás, porque no hay justo ni aún
uno, estaremos trayendo aún mayor condenación a nuestra vida. Y la palabra es muy clara en sus instrucciones en este sentido. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos bien, preste atención. Vamos que ya estamos terminando. Présteme los últimos 15 minutos de atención. Sin embargo, no estar bajo la condenación de la ley, sino estar bajo la gracia, no significa haber recibido una licencia para pecar, como muchos religiosos lo han entendido. No estar bajo la condenación de la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, no es que recibimos una licencia para pecar. Más bien lo que hemos recibido es una licencia para no juzgar a los hermanos, sino servirlos por amor. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No obstante, nos encontramos con una realidad innegable en las Sagradas Escrituras, que ya lo hemos aprendido en todas las lecciones anteriores. Nos encontramos con la realidad innegable de que ya no debemos pecar. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto? Y esa nueva realidad, ahora que somos de Cristo, ahora que estamos en el reino de Dios, no se cumple en el deber, sino en el no poder. Y anote esas dos palabras: deber y no poder. Esta realidad de que ya no pecamos no se cumple en el deber, sino en el no poder. Y hay una diferencia. Ese deber de no pecar no se cumple como esfuerzo personal por cumplir la ley, sino en la realidad de que en Cristo ya no nos surge pecar. ¿Ve? Que no se cumple en el deber, sino en el no poder. En Cristo ya no nos surge pecar, porque ha dejado de estar en nuestra naturaleza. Ya no está más en nuestra naturaleza adámica, porque tenemos la naturaleza de Cristo. Y la ley ya no se nos hace un yugo condenatorio, sino que la misma Torá, que está en nuestra nueva genética en Cristo, dada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón por el Santo Espíritu de Dios, es parte de nuestra nueva genética en Cristo. Jeremías 31:33 dice: daré. Aquí viene el día que un nuevo pacto, o renovaré mi pacto. ¿Sí? ¿Cuál será ese pacto? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, para que sean mi pueblo y yo sea su Dios. Eso vino a ser el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cambió la genética, una genética inclinada al pecado. Ahora, por el Espíritu Santo en nosotros, esa Torá dada en nuestra mente y en nuestro corazón, cambió la naturaleza. Entonces ya no es una obligación, un deber, una presión, un estrés, una frustración por no poder hacerlo. Ahora está en tu nueva naturaleza en Cristo, seguir las instrucciones del Padre. Ahora hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva mente que por obra del Espíritu Santo se va transformando a su imagen a medida que lo vamos mirando a cara descubierta, nos vamos transformando a su imagen, 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y no les quiero hablar más profundamente, podría, teológicamente más profundo, hablar de lo que significa mirarse en el espejo, en el lavacro del tabernáculo, que simboliza
la palabra de Dios, pero vamos a dejarlo para cuando ya estemos más desarrollados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero entienda esto. En esta nueva vida somos exhortados a permanecer firmes en la gracia. El pecado ya no reina en nuestro cuerpo mortal, tampoco presentamos más nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros, pues no estamos más bajo la condenación de la ley, porque por la gracia ya no pecamos con absoluta libertad. O sea, no es libertad para pecar, entiéndase bien, es libertad para no pecar. Libertad para no pecar. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar, en lugar de la obligación de no pecar. Miren la diferencia. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar y lo hemos cambiado por lo que antes se había entendido como la obligación de no pecar. Tenemos la libertad de no pecar. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley. Dice, sí, soy libre de la obligación de cumplir la ley. Y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. Y por eso el salmista puede decir en el Salmo 119, 44 y 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. ¿Cómo puede decir eso la santa palabra de Dios? A ver, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La verdadera libertad que nos trae el Espíritu Santo es la libertad de no pecar. La libertad de andar en la Torá de Dios, en la libertad de andar en las instrucciones de Dios. Entonces entendemos, ahora ya entendemos, que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. 1 Juan 3, del 6 al 9. Todo aquel que presta atención a este texto, que ya estamos terminando. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué dice? No puede pecar. Ya no es por obligación, es porque no puede, no le sale, no le surge. Porque ahora el Espíritu ha puesto la Torá de Dios en nuestra mente, la ha escrito en nuestro corazón y de ahí sale nuestro estilo de vida. Lea otra vez 1 Juan 3, del 6 al 9. Y léalo 3 veces más. 1 Juan 3, del 6 al 9. Ahora nos toca dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Queridos hombres de negocios, yo he invertido tiempo en ustedes. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué les toca hacer a ustedes? Dar de gracia lo que de gracia han recibido. ¿A quiénes? A los que son pecadores como éramos nosotros antes de recibir esta gracia en la cual estamos firmes, leímos. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que hemos recibido de gracia no es para, ahora sí, ahora ya soy salvo, entendí todo y ya me voy a la eternidad con Cristo. Olvídese, lo que hemos recibido por gracia
ahora está en nosotros darlo a otros por gracia. Lo que habemos recibido de gracia, de lo que recibisteis de gracia, dad de gracia. Vamos a terminar con esta escritura bíblica. Santiago 1, 21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué te puede salvar? ¿Qué dice acá? Recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, vamos otra vez, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Yo sinceramente tengo el deseo de que esta lección número 15 realmente sea edificante para su vida, sea un hito, sea un mojón, sea una referencia en su vida espiritual, un lugar a donde recurrir todas las veces que sea necesario en su vida espiritual. Me complazco, por supuesto, en haber sido yo el instrumento para transmitirles esta palabra. Simplemente para terminar, en estos 4 minutos que me quedan, les voy a hacer referencia a que ya tenemos preparado el módulo 2, curso bíblico, usted lo ve ahí en pantalla. Ven, inclusive la carátula del material de estudio ya lo tiene ahí en la pantalla, lo está mirando. Curso bíblico El Reino de Dios, módulo 2, a partir de marzo del 2021. Ahora vamos a hacer un paréntesis hasta marzo del 2021 y vamos a comenzar con el módulo 2. Lo vamos a transmitir por facultadbiblica.com, como este, y retorno.tv, también como este, los miércoles de 19 a 20, 30 horas, pero anótese que a partir de marzo del año próximo vamos a dar el módulo 2. A los que no han hecho el módulo 1, también va a poder hacer el módulo 1, y los que ya hicieron el módulo 1 y quieren hacer el módulo 2, van a poder hacer el módulo 2, y los que hagan el módulo 1 en el primer cuatrimestre, tendrán el segundo semestre, digamos, primer semestre, el segundo semestre para hacer el módulo 2. Pero acuérdense que en marzo empezamos con el módulo 2, y yo quería referirles, ahí tienen, para que usted se detenga y lea los temas, los 16, son igual que este, son 16 lecciones, 16 capítulos. Ahí tienen los títulos de los 16 capítulos que tiene el módulo 2. Se lo he puesto en pantalla para que usted pueda detener el video cuando esto se suba grabado, y pueda leer el contenido de los 16 capítulos del módulo 2, que va a ir a partir de marzo del año que viene. Les recordamos entonces que manden el trabajo práctico de esta anteúltima lección para completar el módulo 1, manden el trabajo práctico, les daremos un diploma, el licenciado Mirgoni, a todos, tanto a los hombres de negocios como a los pastores, líderes, servidores y todos aquellos hermanos que han hecho este curso del módulo 1, cuando podamos. Yo estimo que el licenciado Mirgoni hará un acto en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios para hacerles entrega de sus diplomas a todos los que lo han aprobado.
tanto hombres de negocios como pastores, líderes, servidores. En el mismo acto se va a entregar. Nosotros prepararemos los certificados de aprobación, los diplomas, y el licenciado Mirgoni convocará después a ese acto, una vez que pasen todas estas restricciones de cuarentena que estamos viviendo, celebraremos juntos la aprobación de este curso. Acuérdense que el miércoles que viene vamos a tener una lección muy importante, que es la última de este módulo 1. Así que les doy las gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta clase. Muchas gracias a todos ustedes, y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Yahweh Dios, nuestro Dios, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom, les dé paz y bendición. Y pongan siempre el nombre de Dios, de Yahweh nuestro Dios, Yud, He, Vav, He, el nombre revelado a Moisés. Pongan el nombre de Dios siempre sobre ustedes y sobre sus familias, y Dios los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.